En la boda de su hermana en una finca soleada de las afueras de Sevilla. Javier sintió como el mundo se derrumbaba cuando su ex Carlos se acercó al micrófono durante el brindis y anunció con voz temblorosa pero firme: quiero felicitar a la novia. Pero también revelar que Javier, el hermano perfecto, es gay y me dejó por otro hombre. El salón se llenó de un silencio ensordecedor, roto solo por el sollozo ahogado de su madre. Pero entonces Alejandro, el hombre que Javier había traído como amigo, se levantó con calma. Tomó el micrófono y respondió: sí. Es gay. Y yo soy ese hombre, pero lo que Carlos no dice es que él fue quien lo traicionó primero. Los invitados murmuraron. Y Javier, con el corazón latiendo a mil, se dio cuenta de que su vida acababa de cambiar para siempre. Javier no podía creer lo que acababa de pasar. Había planeado todo con tanto cuidado, asistir a la boda de su hermana Ana con un perfil bajo, presentando a Alejandro como un colega de trabajo para evitar preguntas incómodas. Su familia era tradicional, de esas que aún veían la homosexualidad como un tema tabú, especialmente en un pueblo como el suyo en Andalucía. Su padre, un hombre de 60 años que había trabajado toda la vida en la construcción, siempre repetía que un hombre de verdad se casa y tiene hijos. Su madre, devota católica, rezaba porque Javier encontrara una buena chica. ¿Y ahora? Todo eso se había desmoronado en un instante. Recordaba cómo había conocido a Carlos 2 años atrás, en una fiesta en Madrid, donde Javier vivía desde que se mudó para estudiar arquitectura. Carlos era carismático, un profesor de historia con ideas progresistas. O al menos eso pensaba Javier. Su relación había sido intensa, llena de fines de semana en la costa y discusiones apasionadas sobre arte y política. Pero Carlos tenía un lado oscuro, celoso y posesivo, siempre presionando a Javier para que saliera del armario con su familia. Si me amas, díselo, le repetía. Javier no estaba listo, el miedo a perder a sus seres queridos lo paralizaba. Finalmente, la relación se rompió cuando Javier descubrió que Carlos había estado viendo a otro hombre a sus espaldas. La traición dolió, pero Javier decidió seguir adelante, enfocándose en su carrera. Entonces apareció Alejandro. Lo conoció en un café literario en el barrio de Malasaña. Alejandro era abogado, especializado en derechos humanos, con una presencia que imponía respeto. A sus 30 años, había luchado en casos contra la discriminación LGTB en España. Y su confianza era contagiosa. Javier se sintió atraído no solo por su físico alto, con ojos verdes penetrantes, sino por su empatía. No tienes que esconderte por nadie, le dijo Alejandro en su primera cita. Pero Javier aún dudaba, le pidió que en la boda se presentara como amigo para no complicar las cosas. Alejandro aceptó. Aunque con reticencia: entiendo tu miedo, pero algún día tendrás que enfrentarlo. La boda había empezado bien. Ana lucía radiante en su vestido blanco, casándose con Miguel, un ingeniero que la familia adoraba. Javier dio un discurso emotivo sobre el amor fraternal, evitando cualquier mención a su vida personal. Pero Carlos, invitado por un primo en común, había estado acechando. Javier lo vio de lejos, pero no imaginó que explotaría así. Ahora, con Alejandro defendiendo su honor publicly, Javier sentía una mezcla de gratitud y pánico. ¿Qué diría su familia? Su hermana lo miró con ojos llenos de confusión.
Mientras su padre se levantó bruscamente y salió del salón. Después del incidente, la fiesta continuó de manera forzada. Algunos invitados cuchicheaban. Otros fingían que nada había pasado. Javier se acercó a Alejandro en un rincón. Gracias por defenderme. Pero esto es un desastre, murmuró. Alejandro lo tomó de la mano discretamente. No es un desastre. Es la verdad saliendo a la luz. Ahora depende de ti cómo manejarlo. Javier asintió. Pero en su interior, el conflicto rugía. Siempre había sido el hijo perfecto, buen estudiante. Responsable. El que enviaba dinero a casa. Sergei no encajaba en esa imagen. Recordaba las noches en vela, debatiendo consigo mismo si valía la pena el riesgo de ser auténtico. Al final de la noche, su madre se acercó. Hijo, ¿es verdad lo que dijo ese hombre? Javier tragó saliva. Sí. Mamá. Soy gay. Ella lo abrazó. Lágrimas en los ojos. No lo entiendo. Pero te quiero. Fue un alivio parcial. Pero su padre no dijo nada, solo un silencio pesado que prometía tormentas futuras. Javier sabía que esto era solo el comienzo. Tendría que enfrentar las repercusiones en el trabajo. Con amigos. Y sobre todo, consigo mismo. ¿Había sido correcto traer a Alejandro? ¿O había forzado una revelación que no estaba preparado para manejar? Los días siguientes fueron un torbellino. Javier regresó a Madrid con Alejandro. Pero las llamadas de su familia no paraban. Ana lo apoyaba, hermano. Estoy contigo. Pero papá está furioso. Su padre le envió un mensaje seco, ven a casa. Tenemos que hablar. Javier dudaba, el viaje de vuelta a Sevilla le aterrorizaba. En el apartamento, Alejandro intentaba calmarlo. Tu ex quería herirte. Pero al final, te liberó. Ahora puedes vivir sin mentiras. Javier lo miró, sintiendo una oleada de amor mezclada con resentimiento. ¿Por qué Alejandro había hablado sin consultarlo? ¿Era solidaridad o un acto egoísta? Mientras tanto, Carlos no se quedó callado. Enviaba mensajes amenazantes, te arrepentirás de humillarme. Javier bloqueó su número. Pero el daño estaba hecho. En el trabajo, un colega conservador lo miró de reojo. Y Javier se preguntó si la noticia se había filtrado. La sociedad española había avanzado mucho desde la legalización del matrimonio gay en 2005. Pero en círculos tradicionales, el estigma persistía. Javier se sentía expuesto. Vulnerable. En una sesión de terapia que había empezado recientemente, su psicóloga le dijo, el conflicto interno es el peor enemigo. ¿Qué precio estás dispuesto a pagar por ser tú mismo? Javier reflexionaba sobre eso mientras caminaba por las calles de Madrid. La ciudad vibrante, con sus banderas arcoíris en Chueca, le recordaba que no estaba solo. Pero el peso de la tradición familiar lo aplastaba. Decidió ir a Sevilla el fin de semana siguiente. Solo. Para enfrentar a su padre. Alejandro insistió en acompañarlo. Pero Javier rechazó, necesito hacerlo por mí. Era el primer paso hacia una autonomía que nunca había tenido. Sin embargo, ¿en el tren? El miedo lo invadía. ¿Y si su padre lo rechazaba para siempre? ¿Valía la pena el amor por Alejandro si significaba perder a su familia?
Al llegar a la casa familiar en Sevilla, Javier encontró a su padre esperándolo en la puerta, con los brazos cruzados y una expresión de piedra. «Entra, hijo. Tenemos mucho de qué hablar», dijo con voz grave. Y Javier sintió un nudo en el estómago al ver que su madre observaba desde la ventana, con los ojos enrojecidos por el llanto. Lo que siguió fue una confrontación brutal. Su padre lo acusó de avergonzar a la familia en la boda, gritando que esto no es lo que te enseñamos. Mientras Javier, por primera vez, defendió su identidad con lágrimas en los ojos, argumentando que el amor no elige géneros. La discusión duró horas. Su padre, Manuel, un hombre forjado en la España franquista aunque joven entonces, no podía concebir que su hijo fuera diferente. «Piensa en tu hermana. ¿Qué dirán los vecinos?», exclamaba. Javier replicó: «Papá, no es una elección. Es quien soy». Su madre, María, intervenía tímidamente, defendiendo a Javier. «Manuel es nuestro hijo. Dios nos dice amar al prójimo». Pero Manuel se cerraba, recordando anécdotas de su juventud donde la homosexualidad era sinónimo de debilidad. Javier salió de allí exhausto, con una promesa de su padre: «Dame tiempo. Pero no esperes que lo acepte fácilmente». De vuelta en Madrid, Alejandro lo esperaba con cena preparada. «¿Cómo fue?», preguntó. Javier relató todo. Y Alejandro lo abrazó: «Estás siendo valiente». Pero en el fondo, Javier cuestionaba si su relación con Alejandro valía el caos. Alejandro provenía de una familia liberal en Barcelona, donde su orientación era celebrada. «Mis padres me apoyaron desde el principio», decía. Eso generaba envidia en Javier. Y a veces, resentimiento. ¿Por qué Alejandro no entendía el peso cultural en Andalucía? Una noche discutieron. Javier acusó a Alejandro de forzar la revelación en la boda. «Podrías haberte callado», gritó. Alejandro respondió: «¿Y dejar que Carlos te destruyera? No. Te amo demasiado para eso». Mientras tanto, Carlos no desaparecía. Javier descubrió que había publicado en redes sociales una versión distorsionada de su ruptura, pintándose como víctima y a Javier como infiel. Algunos amigos en común le escribieron, preguntando por la verdad. Javier se sintió traicionado nuevamente. Decidió confrontar a Carlos en persona. Se encontraron en un bar neutral en el centro de Madrid. Carlos apareció con aire arrogante: «Mira lo que provocaste». Javier, conteniendo la rabia, dijo: «Fuiste tú quien me traicionó primero. Con ese otro tipo». Carlos rió: «Eso fue un error. Pero tú me dejaste por cobarde». La conversación escaló a gritos. Y Javier salió furioso, jurando no volver a verlo. Este encuentro avivó dudas en Javier. ¿Era él un cobarde por haber ocultado su sexualidad tanto tiempo? En el trabajo, como arquitecto en una firma progresista, sus colegas lo apoyaron. Pero un cliente conservador canceló un proyecto, citando distracciones personales. Javier se sintió discriminado, aunque no podía probarlo. Llamó a su terapeuta: «Siento que pago un precio demasiado alto». Ella respondió: «La autenticidad tiene costos. Pero la represión también. ¿Qué eliges?». Alejandro, viendo el estrés de Javier,
Propuso un viaje a Barcelona para desconectar. Allí, en casa de los padres de Alejandro, Javier vio un modelo diferente, una familia que celebraba el orgullo gay, con fotos de desfiles en las paredes. La madre de Alejandro lo abrazó. Bienvenido. Hijo. Aquí eres libre. Javier lloró, anhelando eso en su hogar. Pero al volver, una llamada de Ana lo sacudió. Papá está enfermo. Dice que es por el estrés de todo esto. Javier sintió culpa aplastante. ¿Su revelación había dañado la salud de su padre? Corrió a Sevilla. En el hospital, Manuel yacía pálido, con un infarto leve. Hijo. No es tu culpa, murmuró. Pero Javier no lo creía. Pasó la noche velando, reflexionando sobre las decisiones que lo llevaron allí. Al amanecer, Manuel habló. No lo entiendo. Pero no quiero perderte. Fue un avance tenue, pero esperanzador. Javier regresó a Madrid con el corazón dividido, gratitud por Alejandro, pero temor por el futuro familiar. Sin embargo, la tensión no cesaba. Carlos, obsesionado, contactó a la familia de Javier, enviando emails anónimos con detalles íntimos de su relación pasada. María lo llamó histérica. Alguien dice cosas horribles sobre ti. Javier enfureció. Esto era acoso. Con ayuda de Alejandro, presentó una denuncia por difamación. No dejaré que te destruya, dijo Alejandro. Pero el proceso legal añadió más estrés, audiencias, testigos, exposición pública. En medio del caos, Javier cuestionaba su relación. Una noche, confesó a Alejandro, tal vez no estoy listo para esto. Alejandro, herido, respondió, el amor requiere sacrificios. ¿Me amas lo suficiente? Javier calló, sintiendo el peso de la elección. La sociedad española, aunque avanzada, aún tenía bolsillos de homofobia, especialmente en familias tradicionales. Javier se preguntaba si su lucha valía la pena, o si debía renunciar a Alejandro para preservar la paz familiar. La denuncia contra Carlos escaló rápidamente. En la comisaría de Madrid, Javier relató todo, la traición en la boda, los mensajes, los emails a su familia. El policía, comprensivo, dijo, esto parece acoso. Lo investigaremos. Alejandro lo acompañaba, sosteniéndole la mano. Pero Carlos, al enterarse, contraatacó, presentó una contradenuncia alegando que Javier lo había difamado primero. Es una guerra, murmuró Javier, exhausto. El conflicto se volvía legal, amplificando el drama personal. Mientras tanto, la salud de Manuel mejoraba, pero la relación con Javier seguía tensa. En una visita, Manuel confesó, veo que sufres. Hijo, tal vez yo sea el equivocado. Javier lloró, papá. Solo quiero tu aceptación. Manuel suspiró, dame tiempo. María, mediadora, organizó una cena familiar con Ana y Miguel. Allí, Javier habló abiertamente, ser gay no me hace menos hijo. Ana apoyó, lo amamos tal como es. Miguel, neutral, añadió, la sociedad cambia.
Manuel escuchó. Pero su silencio dolía. Alejandro presionaba para formalizar su relación. Casémonos. Mostremos al mundo. Javier dudaba, ¿con todo esto? Mi familia no está lista. Discutieron ferozmente. Alejandro acusó, siempre priorizas a ellos sobre nosotros. Javier replicó, porque los perdí por ti. Herido. Alejandro se fue una noche. Dejando una nota, necesito espacio. Javier se sintió abandonado. Cuestionando si el amor valía tanto dolor. Solo. Javier enfrentó el juicio interno. Recordaba su juventud en Sevilla. Escondiendo atracciones por compañeros. Fingiendo interés en chicas para encajar. La presión social lo había moldeado en un hombre dividido. Ahora. Libre pero herido. Buscaba respuestas. Se unió a un grupo de apoyo LGTB en Madrid, donde compartió su historia. Otros relataban similares, rechazos familiares. Traiciones. La aceptación empieza por ti, dijo un miembro. Javier reflexionó, ¿había traicionado a sí mismo al ocultar tanto tiempo? Carlos. Meanwhile. No cejaba. En una audiencia preliminar. Se presentó con abogado. Negando todo, solo dije la verdad en la boda. Javier testificó. Voz temblorosa, me expuso para herirme. El juez ordenó mediación. En la sesión. Carlos admitió celos, te amaba. Pero me dejaste. Javier respondió, me traicionaste primero. Al final. Acordaron un cese, Carlos borraría publicaciones. Javier retiraría denuncia. Pero el daño persistía. Con Alejandro ausente. Javier se hundió en depresión. Llamadas sin respuesta. Noches insomnes. Finalmente. Alejandro volvió, te extraño. Pero necesito compromiso. Javier. Transformado por el grupo. Dijo, lo haré. Pero a mi ritmo. Se reconciliaron. Pero con grietas. Javier invitó a Alejandro a Sevilla para presentar formalmente. Es hora. Decidió. En la casa familiar. La cena fue tensa. Manuel saludó a Alejandro fríamente, así que eres tú. Alejandro. Diplomático, señor. Amo a su hijo. María sirvió paella. Intentando normalidad. Ana preguntó sobre su trabajo. Miguel bromeó para aligerar. Pero Manuel explotó, ¿y los nietos? La tradición. Javier defendió, papá. El amor es amor. La discusión escaló. Manuel salió. Javier lo siguió, no te pido aprobación inmediata. Solo respeto. Manuel. Lágrimas, tengo miedo de perderte. Abrazaron. Un paso adelante. De vuelta en Madrid. Javier sintió empoderamiento. Pero Carlos reapareció, un email anónimo a su jefe. Alegando, conducta inestable. Javier fue llamado, hay rumores. Negó. Pero el estrés lo quebró. Confrontó a Carlos por última vez, basta. ¿Qué ganas? Carlos. Roto, quería recuperarte. Javier, es tarde. Muévete. Bloqueó todo contacto. La relación con Alejandro se fortaleció. Planeando futuro.
Pero Javier cuestionaba, ¿era esta la vida que quería? El precio, aislamiento parcial de su padre. Estrés laboral. Heridas emocionales. En terapia. Exploró, elegí autenticidad. Pero duele. La terapeuta, las decisiones morales son grises. ¿Correcto o equivocado? Con el tiempo, las aguas se calmaron. Javier y Alejandro consolidaron su relación, mudándose juntos a un apartamento en Lavapiés. Javier ascendió en el trabajo, probando que los rumores no lo definían. En Sevilla, Manuel llamó más, ven a visitarnos. En una comida, admitió, estoy aprendiendo. Hijo. Alejandro parece buen hombre. María sonrió, lo invitaremos a la próxima fiesta. Ana anunció embarazo, serás tío. Javier sintió integración gradual. Pero las cicatrices permanecían. Javier reflexionaba sobre las traiciones, Carlos. Que priorizó venganza sobre amor, su propia negación. Que prolongó sufrimiento, la sociedad. Con sus presiones sutiles. En el grupo LGTB. Se convirtió en mentor. Ayudando a otros. El camino es duro. Pero vale. Decía. Alejandro. Orgulloso. Lo apoyaba en marchas del orgullo. Un día. Carlos contactó vía un amigo común, lo siento. Fui un idiota. Javier respondió, perdonado. Pero no olvides. Cerró ese capítulo. Enfocándose en el futuro. Planeaban boda, pequeña. En Barcelona. Invitando a la familia. Manuel aceptó asistir, por ti. Hijo. Fue un triunfo. Sin embargo, Javier sabía que no todo era perfecto. En momentos solitarios. Dudaba, ¿había forzado cambios demasiado rápido? ¿El precio a su familia fue justo? La vida seguía. Con sus grises éticos. ¿Fue correcto que Javier priorizara su autenticidad sobre la paz familiar? ¿O debió esperar más tiempo para evitar tanto dolor?